¿Por qué Luis Enrique no tuvo el mismo éxito? Es una de las cosas que nos preguntamos en España, teniendo una nómina muy parecida a la que ganó el Mundial. Íñigo, te lo pregunto, tú que lo vives todos los días ahí de cerca. Ujú. Yo creo que Luis Enrique es la perfecta demostración de que hay entrenadores de clubes y hay seleccionadores. Y el claro ejemplo, por ejemplo, es Luis de la Fuente. Quizás a nivel táctico, a nivel lo que es un entrenador de clubes, está a años luz de Luis Enrique, porque Luis Enrique es un tipo de entrenador que necesita tiempo para poder trabajar y para poder crear proyectos ganadores invencibles como el del PSG. Por eso creo que Luis Enrique no triunfó en la selección. También, evidentemente, hay decisiones de la selección que pueden ser más o menos acertadas, pero Luis Enrique a nivel clubes siempre ha sido un entrenador que ha dominado. El Barça de Luis Enrique es, con permiso del Barça de Pep Guardiola, de los mejores equipos que he visto yo jugar en mi vida. Porque Luis Enrique cuando tiene tiempo, cuando tiene proyecto y sobre todo cuando tiene esa capacidad de liderar el vestuario y de exponer su idea al máximo nivel, crea unos equipos que son absolutamente imparables. Algo que con una selección en un mundial o en una Eurocopa, que son, pues eso, es un mes de concentración, un mes de competición, no le da tiempo a hacer y a integrar sus ideas. Hay técnicos de clubes y hay técnicos de selección. Me quedó sonando esa en la cabeza esa teoría Cristian Liva. Hay técnicos que no están hechos para dirigir selecciones y en cambio sí clubes y al revés también funciona. Sí, sí, yo coincido mucho en eso, lo decimos siempre, digo, y ahí está la diferencia entre el entrenador y el seleccionador. A ver, cuando vos dirigís una selección, tenés la posibilidad de tener quizás a los mejores jugadores si tenés una selección de prestigio, pero también son muchas figuras que las tenés que saber manejar. Porque vienen de diferentes clubes, porque tienen sus formas, tienen sus mañas. Entonces vos lo que tenés que hacer es manejar, tener que tener mucho, mucho manejo de grupo, porque acá todos te están, de alguna manera te reprochan, yo me estoy viniendo de mi club, a mí me están prestando para acá y vos no me metés, no me ponés. Digo, cuando vos manejás un club, sos entrenador del club, sos un poquito el dueño de ese equipo. Y ahí me parece que es una de las grandes diferencias. Y, a ver, la historia ha demostrado que hay excelentes técnicos que les ha ido muy bien en una selección y no en los clubes, y al revés, bien en los clubes y no bien en selecciones. Sí, pero Fernando Petrocelli, entonces, a ver, voy a poner un ejemplo de técnico que ha pasado de club a selección recientemente. Ancelotti. Ancelotti estaría destinado al fracaso con Brasil porque es muy buen técnico de clubes. A ver, no es una teoría absolutista, no es que cualquier técnico que brilla a nivel de clubes no va a poder hacerlo a nivel de selecciones, pero no sé, yo pienso en Pep Guardiola y no veo a Pep Guardiola trabajando tan cómodo a nivel de selección, porque es un tipo muy obsesivo, porque está en los detalles, porque él construye su relación en base, bueno, a la repetición, a los automatismos, a estar ahí corrigiendo detalles y en la selección tienes que 3 días para trabajar. Te llegaron un miércoles, haces un entrenamiento simplemente para liberar carga, ya el jueves haces pelota detenida, paras el equipo y el viernes sábado está jugando. Hay técnicos que han podido contar con éxito en ambos contextos, pero se me ocurre el de Guardiola, no veo a Guardiola tan cómodo dirigiendo a nivel de selección, por ejemplo. Seguramente surgirán otros. Retomando el tema de Ancelotti y Steven, yo sí, no creo que vaya a fracasar, pero yo creo que lo que ha hecho hasta ahora da indicios de que hay entrenadores de clubes y de selección, porque hasta ahora lo de Ancelotti en Brasil me parece a mí ha sido sumamente flojo y muy lejos de lo que él pudo hacer, por ejemplo, en el Real Madrid o en otros clubes. Entonces yo sí creo que el tema del tiempo cobra un factor determinante porque en la selección tú escoges a los mejores de cada país, mientras que en el club pasa un poco que es lo de Luis Enrique, que escoges jugadores que de pronto no son estrellas, pero que se adecúan al modelo de juego Ujú. que tú necesitas. Entonces, en ese sentido sí considero que manejar una selección es mucho más complicado para este tipo de entrenadores que son tan detallistas y se enfocan tanto en el detalle como Ancelotti, Luis Enrique y demás. Juan Marín, ¿fracasó Luis Enrique por ser técnico de clubes y no de selecciones en España? Pues bueno, no sabría tampoco, hay que decirte, porque recordemos también que Luis Enrique en la Eurocopa de 2021, la que se iba a celebrar en 2020, pero por el tema del COVID se acabó celebrando en 2021, al final cae en unas semifinales contra Italia en penaltis, con una selección que la verdad tiene muchísimas diferencias a la que ha acabado consiguiendo la Copa del Mundo.
Lo que le lastra a Luis Enrique seguramente es el Mundial que hizo en 2022, un Mundial muy conservador que además se pareció mucho a eliminaciones pasadas que tuvimos en el Mundial de 2018, en la Eurocopa de 2016. Es España que aburría, que tenía unos porcentajes de posesión demasiado grandes. Entonces, sí, pues puede ser, puede ser. Yo es que creo que los entrenadores de selecciones deben ser más gestores que intervencionistas tácticos empedernidos, como sí que creo que es Luis Enrique, como bien ha mencionado Fernando, también creo que puede ser Guardiola, como también creo que en su justa medida puede ser Xavi, y ahora fichado por la selección de Países Bajos. Entonces, bueno, yo creo que no es un fracaso, pero también por todo lo que ha acabado ganando luego en clubes, que al final pues la balanza se te acaba equilibrando un poco con Luis Enrique. Cerramos el tema de Luis Enrique, pero nos quedamos en Europa para hablar del Real Madrid. Le ganó 1-0 al Deportivo La Coruña. Fue un partido en donde algo se vio del equipo que quizás quiere Mourinho. Faltaron muchos jugadores importantes, faltaron caras nuevas también, el único Bernardo Silva. Pero ¿qué nos dejó el partido realmente, Íñigo? Bueno, pues un partido, a pesar de que se jugase un trofeo, porque había un título de pretemporada en juego, es un partido en el que quizás, como comentabas, Bernardo Silva ya se puso como lo que va a ser en el Real Madrid, que yo creo que va a ser el centrocampista organizador que tanto pedía el Real Madrid, que tanto pedía la afición y que tanto se le exigía al club de Mourinho ahora. Puede ser Bernardo Silva. Bernardo Silva ha llegado del City, ha jugado todos los partidos este año en la Premier y en muchos de ellos ha ejercido esa posición de centrocampista que organiza, que construye la jugada desde abajo. Y yo creo que Bernardo Silva, esto ya es opinión personal, es la opción que eligió Florentino antes que Rodri. Es verdad que pueden parecer dos jugadores extremadamente diferentes, pero Bernardo Silva es un jugador totalmente capaz de construir desde abajo, de iniciar la jugada, y creo que esa va a ser una de las claves de este Real Madrid, si es que no llega nadie más en el centro del campo, que yo creo que no, pero esa va a ser unas claves de las claves de Mourinho y del Real Madrid. Pero Íñigo, ¿fue un partido donde se vio eso? O sea, vimos un Bernardo Silva que fue el generador de fútbol del Real Madrid. Sí, fue un Bernardo Silva que en algunas ocasiones bajaba a recibir al centro del campo, que se encargaba de distribuir y eso sí que se vio un poco. Aún así, yo creo que estos partidos aún no se puede juzgar o no nos podemos aventurar en lo que va a ser el Real Madrid en esta temporada porque, bueno, ya sabemos todos cómo es la pretemporada y no nos podemos fiar de los equipos aún. Fue un gran partido, fue un partido que dejó algo para el análisis, Juan Marín. Bueno, yo coincido también un poco con lo que dice Íñigo, sobre todo con la figura de Bernardo Silva, que vamos a ver cómo se puede ajustar en el 11 de Mourinho, porque yo creo que todos estamos pensando en Bernardo Silva como un media punta, pero realmente esa posición la va a acabar ocupando Bellingham. Entonces yo creo que Mourinho tratará de conformar ahí un doble pivote con Tchouaméni, con labores mucho más defensivas, y Bernardo Silva que sea un poco esa unión entre el ataque y la defensa, porque seamos sinceros, el ataque del Real Madrid no se caracteriza por un despliegue defensivo muy grande. Entonces, veremos a ver también hasta dónde le da el físico a Bernardo Silva, porque sí que, por ejemplo, en esa posición Fede Valverde tiene mucho más recorrido, tiene mucho más físico que el medio centro portugués. Entonces, veremos por quién se decanta en ese acompañante de Tchouaméni y José Mourinho. El gran Real Madrid va a tener a un gran Bernardo Silva. En la Copa del Mundo jugó pocos minutos, Cristian. Sí, no, y se vio sumamente flojo de ritmo, no hizo mucho en ese, pues esperaba mucho del mediocampo de Portugal y la verdad no se lo ni a él, ni a Vitinha, ni a Joao Neves, pero yo sí creo que va a estar bonita esa pelea que va a tener con Fede Valverde, porque por ahora se ve que Mourinho ya se decantó por Bernardo y seguramente cuando regrese Tchouaméni, que fue justamente el del altercado con Valverde, pues lo tendrá porque es su 5 nato. Entonces yo sí quiero ver cómo va a organizar sin Valverde siendo el capitán de este equipo y dándole minutos para darle flujo a ese medio campo
e ir encontrando una generación, entendiendo también que Mourinho no es un técnico de generación de juego, de armar, sino que mucho más vertical. Entonces, no sé si Bernardo Silva sea el indicado con para Mourinho eso. fue importante, ¿no? Claro, pero es Y que él él era jugaba un atrás del armador. punta, que sería, claro, como Bellingham en este caso. Pero Bernardo Silva no sé qué tanto podría estar ahí partiendo de ese doble pivote. Petrocelli, el salvador de la generación de fútbol del Madrid, ¿es un jugador de 32 años descartado por el City o estoy reduciéndolo a la nada cuando es uno de los mejores volantes, sin duda también, del mundo? Es un muy buen volante, que es cierto, viene de un mundial bastante discreto. Bernardo Silva no influyó en Portugal, de hecho terminó siendo suplente, que no tiene tantos goles. Uno repasa las estadísticas de Bernardo Silva y sus temporadas con el City con más goles son de 3 tantos, pero influye en la generación de juego, en romper líneas y en ser el organizador. Ahora, a mí me llama la atención y coincido con varios de los compañeros, cómo va a insertarse Bernardo Silva en el esquema de un técnico que no apuesta demasiado al fútbol de posición o de elaboración permanente, sino más bien es de transiciones directas como José Mourinho. Al menos así fue en su última etapa en Real Madrid y en las etapas previas que ha tenido antes de llegar de nuevo a la Casa Merengue. Él jugaba en ese Madrid 2011 con Pepe, con Xavi Alonso y con Khedira. Y el único armador de juego que tenía era Mesut Özil. Porque tenía 2 aviones por las bandas, uno Di María y otro Cristiano, o cuando jugaba Benzema. Entonces, la verdad que va a ser un desafío bien interesante cómo poder sacarle provecho a Bernardo Silva sin ser Bernardo Silva uno de los jugadores que se adapte en líneas generales a lo que pregona José Mourinho. Yo creo que Valverde va a ir ganando terreno, y no sé si Bernardo se va a poder adaptar al fútbol de ida y vuelta, que es lo que yo imagino, salvo que tenga un as bajo la manga, va a proponer José Mourinho. O sea, ¿ustedes se imaginan un medio campo más o menos así? Con Bellingham jugando en la primera línea, Sí. Valverde y arribita Tchouaméni. Bernardo Silva. Uy, yo no creo que Bernardo Silva, porque ahí, o sea, ¿quién marca ahí? Valverde, pero no es un hombre de marca pura, que es lo que le gusta a Mourinho, que es tener un 5, póngale un Casemiro, ¿Usted se imagina un una sostén. línea de 3? Una línea de 3, sí, ¿Y Bernardo con Silva Tchouaméni jugando por fuera? por fuera puede ser, porque con Pero Portugal en un a momento Mourinho lo también le hizo. gustan los extremos rápidos. Claro, pero es que entonces no hay dónde poner a Bernardo. Es que es el problema que tiene Mourinho, no tiene una posición para que diga, listo, Bernardo en este me va a funcionar así como lo hizo en el City, porque en el City muchas veces lo hizo así, lo ponían de extremo y se tira, como hace James en Colombia. Sí, pero jugando un fútbol muy distinto. O sea, Claro, el fútbol claro, de Guardiola, claro. el fútbol de Mourinho. Claro, es muy entonces distinto. así con esta verticalidad es muy difícil, y lo que decía Petrocelli, muy seguramente Valverde va a ser el que va a terminar cogiendo ese espacio con Tchouaméni de 5, y el otro pues puede ser Bellingham o algún otro que tenga esas características más físicas. Ayúdanos a acomodar las fichas, Cristian Liva. No, a ver, yo coincido en que Bernardo Silva es lo que vimos ayer. Hay que ver, para mí es lo que le quedó. A mí me parece que se queda corto el Real Madrid cuando fue a buscar a Rodri con toda, y a Enzo Fernández de alguna manera coqueteó quedarse con Bernardo Silva. Me parece que, bueno, ahora parece que Mourinho se decide por Bernardo Silva, por lo que vimos ayer. Habrá que ver quién gana ese espacio. Para mí no es un jugador, o sea, se queda corto con una incorporación diciendo Bernardo Silva va a ser el salvador del Madrid cuando sabemos los problemas que tiene en el mediocampo. Me parece que es como mínimo flojo el quedarse con Bernardo como gran figura del mediocampo. Y es más, yo no estoy seguro que vaya a ser titular, pero para nada seguro. Yo creo que Valverde ahí tiene más posibilidades. Y bueno, lo que pasa es lo que vimos ayer, decimos, bueno, se decidió por Bernardo Silva. Yo no lo sé. Vamos a ver en qué termina esto, pero Bernardo Silva tiene que jugar. Dudo mucho que hayan traído un jugador de estos simplemente para que sea por ahí un jugador que en los segundos tiempos entre a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con Bernardo Silva y con los volantes de primer, mejor dicho, el centro del campo del Real Madrid. Volvemos en segundos.